Bien, amigos, nos acompaña hoy en esta consulta un profesional de la medicina y el derecho, que es un colaborador, un profesional dedicado al ejercicio de sus profesiones y también a la orientación de todos los dominicanos en función de sus especialidades. Nos repetimos al doctor Leonardo Andújar Saiter, quien es médico, abogado, magíster en derecho médico. Bienvenido una vez más a Consulta Participativa, doctor. Buenas tardes, gracias por la invitación reiterada al espacio. Me siento como si fuera en mi casa y tener la oportunidad de expresarme a tu público. Quiero que me permita, antes de entrar en materia, como decimos los abogados, externar mi pésame a todos los familiares de las víctimas del tan horror acontecer que tuvimos la semana pasada. Y creo que es el momento para las autoridades traten de establecer consecuencias entre la persona responsable de esto, tanto responsabilidad penal como civil. Incluso la misma fiscalía ya debe tomar carta en el asunto. Sí, Muchísimas gracias. así es, doctor. Nosotros también en Consulta Participativa nos sentimos consternados, personalmente afectados porque hemos perdido amigos, profesionales de la salud, colaboradores. Y esta es una tragedia, doctor, que nos ha llamado, como usted señala, profundamente la atención en el orden sentimental, en el orden personal y también en el orden de los asuntos de la supervisión de las autoridades y de las cosas que se deben hacer para ir mejorando y evitando este tipo de situaciones. Así es, doctor, como usted dice y como usted señala. Doctor, usted es médico, abogado, magíster en derecho médico. ¿Qué es el derecho médico, doctor? El derecho médico es una rama del derecho que estudia, se encarga de la regulación de las actividades en el sector salud, o sea, de las normas. No es un derecho sancionador, sino regulador. Quiero tomar el momento para aclarar a otros profesionales de la medicina, porque cuando hablamos de derecho médico, no solamente hacemos referencia al derecho de los médicos per se, sino también a los profesionales de la salud como los odontólogos, los bioanalistas, las enfermeras, el personal de servicio de los centros asistenciales, los centros de salud. O sea, porque hay la impresión que cuando hablamos de derecho médico es para los derechos de los médicos. No, es para todos los profesionales de la medicina, obviamente partícipe los pacientes. Doctor, muy bien que usted señale, porque ciertamente, como se habla del derecho médico, se piensa directamente en el profesional del ejercicio médico per se. Y hay una cantidad de personas, técnicos, enfermeras, asistentes, médicos, que también entiendo que cubre esta rama del derecho. Doctor, hay una gama de responsabilidades dentro del ejercicio de la medicina y de todo lo que tiene que ver con la medicina en cuanto, como hablábamos, de todos los asistentes, radiólogos, técnicos. Doctor, ¿cuáles son las responsabilidades del médico? Sí, el médico tiene que responder a una responsabilidad penal, civil, ética y administrativa. Esto va a depender según el paciente qué vía judicial determine. Si determina que va a tomar la vía penal, según el caso, obviamente, si hay una muerte, si hay un daño que realmente comprometa una incapacidad del paciente, se toma la vía penal.
si busca el paciente una remuneración, un resarcimiento económico, toma la vía civil. Con la vía penal busca la sanción y concomitantemente busca la parte de remuneración, porque lo penal arrastra a lo civil. Hay una expresión que en el derecho utilizamos. ¿Qué pasa? El paciente es el que tiene que demostrar dónde estuvo la negligencia. Conocemos como negligencia el acto del médico que hizo daño, provocó un daño o dejó de hacer una diligencia para salvar la situación de salud del paciente. Entonces, ya después que tenga esto, buscar la relación causa-efecto. La causa, ¿cuál fue? Dejó de hacer determinado compromiso profesional, y el efecto fue que produjo un daño. Entonces ya eso es lo principal para empezar a establecer una responsabilidad, sea penal o civil. Y obviamente ya teniendo esto, con un abogado, que siempre hago énfasis, que sea médico abogado, que es el que va a conocer, va a determinar más fácilmente dónde estuvo el daño. Primero la falta y después el daño. El abogado que no es médico difícilmente puede relacionar ese vínculo causa-efecto. Entonces, siempre recomiendo a los pacientes, aquellos que pretenden hacer una demanda a un profesional de la salud, que se haga representar desde el punto de vista legal por un médico abogado. Doctor, usted señala el asunto de que el paciente debe ser asistido por un abogado que tenga conocimiento, preferiblemente un médico abogado. Esto nos llama la atención y nos hace la inquietud y preguntarle, ¿debería haber también, así como médicos abogados, un ministerio público capacitado en materia médica? Usted acaba de dar en la diana. Así es, así es. Nosotros hemos procurado que el Ministerio Público sea especializado, que sea médico abogado formado en la escuela del Ministerio Público. Porque ¿qué resulta? Cuando va un paciente, va la víctima al Ministerio Público, realmente no recibe el trato profesional desde el punto de vista de la atención médico legal que necesita. ¿Por qué? Porque el profesional del Ministerio Público, o sea, el fiscal, no tiene el conocimiento. Los fiscales conocen de asesinato, conocen de otro tipo de delitos, pero de la parte de derecho médico y medicina legal no conocen. Yo he hecho esa propuesta inclusive, y actualmente estoy haciendo una que es más ambiciosa, vamos a llamar así, más extensiva, y es tribunales penales especiales para conocer casos de negligencia médica. O sea, que los jueces sean médicos abogados formados en la escuela de la judicatura. ¿Qué sucede? Usted toma el pensum de la Escuela Nacional de la Judicatura y revisa, y no hay una asignatura en la formación de esos jueces que lo ligue tanto al derecho médico como a la medicina legal. Pero independientemente de eso, esto no se trata de una asignatura, porque para entender uno, imagínense uno como médico, todos los años que le tomó a uno la formación, y la medicina ha ido en constante cambio, usted tiene que ser médico para conocer de base dónde buscar las informaciones del lugar. Usted me dirá, no, pero los jueces se auxilian de los peritos. Es cierto, se auxilian de los peritos. Pero ¿quiénes son los peritos? Los peritos son profesionales de la salud de esa especialidad. Por ejemplo, si es un ginecotetra, buscan peritos ginecotetra. Pero ¿qué pasa? Hay una expresión popular que dice, entre bomberos no se pisa la manguera. Entonces, posiblemente ese perito que lo da la condición del juez en el tribunal que designa, y él toma el calificativo de perito, posiblemente conozca a ese ginecotetra que está en los tribunales siendo demandado. Y puede darse la parcialidad
de que él maneje el diagnóstico, como ha pasado muchas veces. Pero ¿qué pasa? El juez, ese informe pericial que suministra ese perito, no sabe interpretar, sabe leer, pero no sabe interpretar lo que dice ese perito. Que incluso el informe pericial no es palabra de Dios. O sea, el mismo juez puede descartar ese informe pericial. Pero, ¿qué pasa? Si el abogado, que no es médico y no conoce, tampoco conoce de esto, no sabe la validez de esto. En el caso mío, particular con respecto a mi ejercicio dentro del derecho médico y la medicina legal, yo he sabido impugnar decisiones del INASIF, pero yo lo he impugnado no por mi condición de abogado, sino por mi condición de médico. O sea, porque el abogado recibe ese informe pericial y no va a encontrar dónde están las debilidades. Pero incluso ese mismo informe, yo lo he impugnado 3 veces en el INASIF. O sea, fíjese la importancia del médico abogado en el ejercicio de la medicina legal. Por eso yo insisto en los pacientes, en las personas y en las cápsulas que yo publicamos diariamente, de que la víctima se auxilie de ese médico abogado. Y también, obviamente, de esos tribunales penales que estamos luchando por esto. Sé que es un proceso más largo, pero es necesario que el país cuente con tribunales penales especiales para conocer casos de negligencias médicas. Igual como usted dijo la pregunta de inicio, la parte del Ministerio Público. Porque si no, fíjese, si tomamos, por ejemplo, el Código Penal, míralo aquí, el Código Penal. La negligencia médica no está penalizada. Se toma el artículo 319 y 320 del Código Penal por jurisprudencia. O sea, porque ya se han tomado varias veces, muchas veces. Incluso usted solicita a la Suprema Corte de Justicia, porque yo lo he hecho, ¿cuántos casos de negligencia médica han conocido los tribunales penales en un periodo, por ejemplo, de 4 años? ¿Y qué le entrega la Suprema Corte de Justicia? Como yo tengo una certificación que me dicen que ellos no tienen registrado casos de negligencia médica. Porque el artículo 319 no es específico para la negligencia médica, o sea, para el médico. No, eso lo utilizan de manera amplia, lo que llaman el homicidio involuntario, que por torpeza, inobservancia, se comete un homicidio. Entonces el médico, el profesional de la salud, ya es parte de ese 319. E incluso los profesionales de la salud, cuando dicen que lo están juzgando como un homicida, como otro cualquiera, es por el término que dice el 319, homicidio involuntario. Entonces, ¿qué pasa? Es un delito, la negligencia médica es un delito, pero se considera un delito culposo. ¿Qué significa un delito culposo? Que el profesional de la salud no tuvo la intención de provocar el daño. Y eso está muy claro todo el mundo. Lo que hay que reglamentar, normatizar la parte de la responsabilidad, tanto civil y penal, porque todo esto, en la parte civil, cogen artículos del Código Civil que son empleados en otros daños y perjuicios, no necesariamente para la parte de negligencia médica. Entonces, aquí hace falta muchas cosas para iniciar verdaderamente un proceso de juzgamiento, juzgar a los profesionales de la salud con jueces idóneos. Se ha hablado, por ejemplo, y se ha hablado, ¿no?, que ya incluso en el Congreso reposa un proyecto de ley depositado por el Colegio Médico Dominicano para despenalizar la medicina. Yo he estado en comunicación y hemos quedado de juntarnos con la diputada que tiene en sus manos ese proyecto, y es un error, porque la medicina no está penalizada. Hablan de que despenalizar la medicina, pero que la medicina no está penalizada. Como le dije, usted coge el Código Penal y no aparece realmente nada que lo tipifique. Entonces, lo que hay que reglamentar.
sea, hay mucho que lo que hay que hacer con respecto a la responsabilidad penal, civil, en el campo de la medicina. Pero doctor, si no están incluidos en el Código Penal los hechos, las acciones que pudiese o que comete un médico en el ejercicio profesional, si no están tipificados, específicamente señalados, basado en qué y cuáles son estas acciones que se consideran un delito en materia penal cometida por un médico. Tomando el 319, o sea, la torpeza, la inobservancia, la negligencia, la impericia. Esos son de ahí que se toma. Por ejemplo, soy cirujano, hice un procedimiento que no debí haber hecho, por eso a mí y produjo un daño al paciente, entonces por eso a mí me someten a los tribunales. Pero no está tipificado, no está descrito ninguna mala acción de los profesionales de la salud en el Código Penal. Entonces, yo siempre he insistido que debe haber reglas claras, pero nunca despenalizar la medicina. La medicina no se puede despenalizar porque el profesional de la salud tiene en sus manos dos bienes jurídicos de suma importancia, que es la vida y la salud. Claro, hay otros bienes jurídicos importantes, pero la vida y la salud, entonces usted no puede despenalizar por acciones que por torpeza, inobservancia, impericia, o sea, no tuvo el entrenamiento para manejar ese paciente, produjo daño, entonces pasar desapercibido. Ah, no, que se vaya por lo civil para una remuneración, un resarcimiento económico. Y aunque usted no lo crea, y muchas personas entiendan que el que demanda en medicina es buscando dinero, mi experiencia al asistir a personas víctimas, pacientes, no es así. El paciente no está detrás de dinero. El paciente está detrás de una respuesta, una insatisfacción que tiene por el mal manejo que le dio determinado profesional de la salud. E incluso, como médico abogado, por eso yo le digo lo importante del médico abogado en estos procesos, he podido conciliar con el profesional de la salud y el paciente para evitar judicializar ese proceso. El abogado que no es médico no es muy dado a la parte de la conciliación, porque obviamente vamos a hablar del punto de vista económico, si él comienza a conciliar con todos los pacientes, entonces no va a tener casos judiciales y no conoce esa parte, pero en el caso de uno como médico abogado que uno sabe por cuestiones éticas que ese doctor no cometió esa negligencia que entiende ese paciente, difícilmente un médico abogado lleva a los tribunales, tanto penales como civiles, a un profesional de la salud si sabe que no cometió una negligencia. El abogado que no es médico, como no conoce de esto, lleva a todo el mundo. Entonces, el proceso de mediación y conciliación, que son los mecanismos alternos de solución de conflictos que están en boga hoy por hoy, el abogado no pone en práctica esto. Doctor, entonces pensamos, si suministrar medicamentos inadecuados, amputar un miembro sano, dejar instrumentos quirúrgicos dentro del cuerpo de los pacientes, proporcionar atención inadecuada, practicar abortos sin conocimientos, realizar cirugía innecesaria y denegar auxilios no están específicamente señalados como un paciente o un pariente o un afectado pudiera ganar una causa en una demanda penal a un médico. ¿Qué pasa? Fíjese, no basta con haber un daño, una falta, un daño. Basta, hay que hacerle ver al juez realmente que ese médico actuó
con torpeza, con inobservancia, con impericia. Pero ahí volvemos al tema inicial. El juez, que no es médico, muchas veces no entiende este proceso. Por ejemplo, yo, en el caso mío como médico abogado, yo he tenido que llevar a los tribunales, por ejemplo, para demostrar al juez lo que es un apéndice, que no tiene por qué saber porque no es médico. Tengo que llevarle una, ¿cómo se llama? Una vaina de guandul para que viera la parte más o menos cilíndrica del apéndice. Y estaba maduro, entonces esa parte le hice ver al juez que era llena de pus. Y ese pus se derramó en la cavidad abdominal y ocurrió una peritonitis. O sea, yo tuve que recrear el tribunal, porque no basta que usted le diga al juez, mire, ese cirujano amputó esa pierna y porque él entendía que la circulación había disminuido, estaba perdiendo coloración la piel, el pulso, todo eso. No, hay que demostrar, no es de palabra. Por eso es lo importante de la representación legal, de la debida representación legal en los procesos médicos legales. Y una de las razones por las que esos casos se caen es precisamente porque no hay un médico abogado. Ahora bien, eso no significa que todos los casos que tenga un médico abogado tendrá ganancia de causa. Porque recuerde, el médico abogado lo que es abogado, pero el juez es el que decide. Y en un proceso hay uno de los dos que tiene que salir ganancioso, pero el juez que no conoce de la parte médica y usted como abogado, como médico abogado, no supo llevar a la conciencia del juez esto, obviamente usted va a tener una sentencia no gananciosa de causa. Pero es importante que el médico abogado sea el que participe del proceso penal, incluso civil, en un caso de negligencia médica. Doctor, entonces, así nos salta preguntarle, en el caso, muy bien, de una amputación, falleció el cliente, el paciente, son situaciones muy difíciles. En el caso de una reacción medicamentosa que hizo daños graves al paciente, inclusive lo llevó a la muerte, ¿de quién es la responsabilidad de explicar o de dar a conocer o saber de los posibles efectos secundarios del medicamento? ¿El médico debe explicarlo al momento de indicarlo o es obligación del paciente requerir información sobre el medicamento indicado? Ahí falta la otra mitad de la pregunta, en el sentido de que el paciente también tiene que decir al profesional de la salud de reacciones que ha tenido anteriormente, porque si ha tenido efectos adversos a un medicamento, tiene que informarle al profesional de la salud que en determinado tiempo tuvo cierta reacción. Ahora bien, el profesional de la salud, en todo medicamento que él prescriba, porque la mayoría de los medicamentos tienen efectos secundarios. Entonces, usted tiene que explicarle al paciente, al momento de prescribir, qué situaciones pueden estar dándose. Ahora, si el paciente nunca le informó al profesional de la salud sobre esa reacción, o sea, sobre ya anterior, ya el profesional de la salud no tiene responsabilidad ni civil ni penal, porque el paciente tiene un deber. ¿Y cuál es el deber del paciente? De informar. El paciente no puede esconder informaciones, manipular informaciones, porque obviamente ya se desnaturaliza su caso. Y por eso sigue siendo importante en un proceso médico legal, sea civil o penal, en cuanto a la responsabilidad, sí es importante el expediente clínico. Y por eso yo siempre insisto a los profesionales de la salud, escriban todo en el expediente clínico, dejen constancia, pero el expediente clínico debe ser guardado, protegido, no adulterado,
A veces, y eso lo hemos visto tanto en centros de salud como en consultorios de pacientes, de médicos particulares, que cuando llega un proceso, se aproxima un proceso legal, comienzan a modificar el expediente clínico. Y es un grave error. Siempre cuando tengo la oportunidad de hablarle a los profesionales de la salud, nunca hagan eso, porque están cometiendo otro delito y posiblemente peor, más agraviado que la misma parte de negligencia médica. Dejen el expediente tal como usted trabajó con ese paciente. No trate de modificarlo, porque no hay crimen perfecto. Y en un análisis profundo, un médico abogado se va a dar cuenta que ese expediente clínico fue manipulado. Doctor, los dominicanos somos médicos todos porque vivimos recetando. No me tomaste una acetaminofén para esta gripe. No, hombre, mira, tal antibiótico. Una amiga mía tuvo esa infección que tú tuviste y se puso tal óvulo, tal antibiótico. Y, doctor, hay el médico amigo, el médico que, pues, por amistad de infancia o de estudio, me receta. Doctor, no estar preparado para asumir un caso conlleva a sometimiento penal a un médico? Claro que sí, no está habilitado, lo lleva. Y el médico tiene que ser, y fíjese, esa es mi formación, del punto de vista de que si usted, ese paciente, hay una dolencia que no es de su área, comparta, interconsulte ese paciente con el profesional indicado. Y eso no lo hace usted menos médico, ni el paciente tampoco lo va a ver usted como menos médico. El paciente lo va a ver que usted es un profesional consciente, que su capacidad, su formación llegó hasta un punto, pero que de ahí para adelante sigue otro profesional que no es él, no tiene el nivel de especialización de eso. Entonces es importante que el profesional de la salud sepa hasta dónde llega su límite y que aprenda a compartir. Y si se crea una buena relación médico-paciente, incluso el profesional de la salud, si es honesto, puede solicitar, decirle al paciente que busque una segunda opinión. Poder facilitarle a otro profesional de la salud, vamos a buscar una segunda opinión, a ver lo que dice tal médico sobre este caso. Y eso no hace ver al profesional de la salud, ese médico de base, no lo hace ver como un médico que no está capacitado, sino un médico consciente de su compromiso profesional y de la salud y el valor del paciente. Doctor, en el caso de la impericia médica, hay cosas que se ven como pequeños errores. Díganos más o menos de las impericias médicas que pudieran ser motivo de un sometimiento penal a un médico. Fíjese, el error médico no es penal, incluso tampoco civil. Si ese error médico, lo que estuvimos hablando al principio del programa, ese error médico no ocasionó un daño. O sea, hubo una falta, el error, hubo una falta, ciertamente, pero no produjo daño. No hay caso, porque tiene que haber ese vínculo nexo causal. Tiene que existir, tanto para la parte civil como para la parte penal. Entonces, ya la impericia es ese profesional de la salud, por ejemplo, que intervino a una paciente, a un paciente, no tenía la formación en hacer ese tipo de procedimiento, por ejemplo, y se involucró en esto. Pero ya eso no es un error. Ya él no estaba certificado para manejar ese tipo de paciente. Ahora, el error médico per se no es una negligencia médica. Por ejemplo, un error médico puede ser un paciente que llegó donde un profesional de la salud y ese profesional de la salud, por decirle algo, diagnosticó una crisis asmática. Y resulta que ese paciente no tenía una crisis asmática, lo que tenía era una neumonía. Hubo un error diagnóstico. Ahora, esa neumonía comprometió la vida del paciente. Si comprometió la vida del paciente, sí, ya hay un daño. Pero por eso le digo que el médico abogado es el que tiene que demostrar que hubo un daño.
Ahora, si ese diagnóstico errado de ese profesional de la salud debe poner una crisis asmática, debió haber dicho que tiene una neumonía y no produjo daño, no hay caso legal ahí. Y el error médico, óigame, en honor a la verdad, a diario se ve. Porque, óigame, los profesionales de la salud somos humanos, pero eso no justifica tampoco de que usted, porque existe el error médico, no tenga que tener más entrega, más cuidado con el manejo del paciente. Y yo entiendo que a mayor tiempo que se le dispense a un paciente, no mirando el reloj y olvidándose del celular, del chateo, poniendo la atención al paciente, su nivel de error obviamente va a disminuir. Entonces, todo eso se corrige con mayor atención, con calidad y calidez al paciente, que son también de los derechos que tienen los pacientes cuando van a una consulta o cuando están ingresados en un centro de salud recibiendo atenciones médicas. Doctor, y en el caso de que una impericia médica, un error médico, deje una lesión, un daño permanente visible o que invalide a un paciente. Ay, claro, ya usted lo dijo, ya hay condición, ya se tipifica ahí, hay una demanda, se puede incoar una demanda, el paciente o el familiar, dependiendo de la condición del paciente, puede incoar una demanda, sea una parte penal o una parte civil. Pero si se va por lo penal, obviamente lo que dije al principio del programa, lo penal arrastra a lo civil. O sea, concomitantemente, si él quiere, cuando se encuentre en la jurisdicción penal, el mismo caso, el mismo juez conoce, primero falla lo penal y concomitantemente, entonces después falla ya la parte de resarcimiento económico. O también él puede decidir, no, yo me voy a tomar por la jurisdicción penal, el caso penal, y cuando yo termine de lo penal, me voy a la jurisdicción civil, o sea, a los tribunales civiles. Hay muchas personas que deciden esto porque los jueces de los tribunales civiles son como más dadivosos en cuanto al monto del resarcimiento económico a través de la sentencia. Entonces, muchas personas prefieren lo civil, pero lo que estamos hablando al comienzo del programa, y mi experiencia me dice que si el paciente recibe una satisfacción del profesional de la salud que admita, porque por eso está lo que le hablé de la mediación y la conciliación, por el paciente, el médico, tiene que aceptar que cometió una negligencia. Entonces, bajo acuerdo, ya yo acepté que cometí una negligencia, pero tú no me vas a demandar, porque ya llegamos a un acuerdo. Entonces, el profesional de la salud tiene que aprender a ser conciliador. Esa presunción de inocencia que la tenemos muy firme en nosotros, realmente empezar a ceder a eso. Y eso no significa, porque es un asunto de percepción errada que tenemos los profesionales de la salud. El usted reconocer, eso no significa incluso que usted sea mal médico. Nosotros tenemos casos aquí que maestros de la medicina dominicana han sido demandados. Entonces, porque un caso tú tengas, eso significa que tú eres un mal médico. No es así. Eso no es así. Entonces, hay que evitar, obviamente, y se pueden evitar. Yo siempre he dicho que a los profesionales de la salud es que se nos mueren los pacientes. Ahora está, de la forma en que se nos muera y cuál fue el nivel de empatía que tú sostuviste con esa relación de ese paciente o los familiares durante la intervención médica. Si tú tienes una buena relación médico-paciente, difícilmente, aunque cometa la negligencia, incurre en negligencia, te demanden. Yo he tenido casos así, que han ido a la oficina donde el esposo quiere demandar, pero la víctima es la esposa. Y la esposa le dice que no, porque ese médico siempre estuvo pendiente a ella. Cuando ella le escribía, él le contestaba, o sea, que él estuvo atento. El esposo lo estaba viendo de otro punto de vista, que ese médico desatendió a su esposa. Sin embargo, no hubo caso, porque la víctima no estuvo de acuerdo por la buena relación médico-paciente que sostuvo con su profesional de la salud.
Doctor, se dice que el grado de desconocimiento jurídico de los médicos solo es comparable a la ignorancia del jurista sobre medicina. Bien, se dice eso. Hemos visto los casos en que por lo regular el paciente demanda. Y en el caso del paciente, doctor, ¿cuáles son las responsabilidades del paciente? ¿Qué herramienta tiene el médico en materia legal para someter o demandar a un paciente? Bueno, fíjese, lo que pasa es que siempre hablamos realmente de que el paciente demanda al médico, pero el paciente tiene derechos, pero también tiene deberes. Y yo le digo a mis pacientes, si usted no cumple con sus deberes, pierden sus derechos. Entonces, el profesional de la salud, por ejemplo, el paciente que no cumpla con el tratamiento, por ejemplo, el paciente que no cumpla con el seguimiento de la cita, el paciente que no logre armonizar con el profesional de la salud, el profesional de la salud tiene el derecho de desviar a ese paciente a otro profesional de la misma área, o sea, no lo puede dejar en el aire, tiene que ubicar a ese paciente. Ahora, porque incumplió el tratamiento, no, porque recuerde algo, el paciente tiene un derecho que se llama derecho de autonomía, que él decide lo que va a hacer con su vida. Se nos acabó el tiempo. Doctor, ¿algún mensaje al sistema judicial dominicano en materia de derecho médico? Sí, fíjese, yo creo que me gustan estos programas porque de una forma u otra se hace conciencia a los profesionales de salud que se involucren, que se interesen por estos temas. Los profesionales de salud, cuando le están hablando de demanda médica, se ponen nerviosos, pero más nervioso es cuando recibe un acto de alguacil notificándole determinada acción. Que se involucren ahora en un estado normal, natural, a conocer sobre el derecho médico y la medicina legal. Y así van a evitar situaciones ya a nivel de los tribunales. Bien, amigos, después de esta interesantísima consulta con el doctor Leonardo Andújar Saiter, médico abogado, magíster en Derecho Médico, nos estuvimos consultando sobre derecho médico y responsabilidades médico, paciente, médico. Solo nos resta darles las gracias por acompañarnos en estas consultas orientadoras de salud. Amigos, amigas, nos vemos en la próxima consulta.